Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta serie de talleres gratuitos de inglés que como consultora vamos a estar realizando. Para nosotros como English Consultants PA es una gran alegría poder ser parte del proceso de aprendizaje de cada uno de ustedes. Así que estamos contentos y es por eso mismo que hemos tomado la iniciativa de realizar estos talleres para poder acompañarles, ya sea para quienes no están seguros por dónde empezar su aprendizaje del idioma inglés o para aquellos que quisieran aprender un poquito de cada cosa. Es importante decir que estos talleres van a ser de una duración no más de 30 minutos porque la idea principal es poder compartir ciertos aspectos generales, obviamente a modo de introducción. Vamos a estar trabajando distintas temáticas del área del idioma inglés, como la gramática, la pronunciación, vocabulario, pero siempre con un enfoque práctico comunicacional, ¿ya? Porque obviamente la idea es que ustedes no sean expertos en el idioma, sino que puedan hablar y puedan comunicarse de buena manera. Como ustedes están viendo, ¿cierto? En su pantalla, el taller de hoy es sobre gramática y principalmente vamos a tocar un aspecto que corresponde a la estructura y los componentes de una oración en inglés. Muy bien, vamos a iniciar entonces este primer taller y como vamos a hablar sobre gramática, corresponde preguntarnos, ¿cierto?, ¿qué es la gramática? Bueno, la definición más general de la gramática es que es un área de la lingüística de un idioma específico la cual se encarga, ¿cierto?, de estudiar las palabras que componen este idioma y principalmente cómo estas palabras logran eh, formar una oración. Entonces, por lo general, todos tenemos cierta noción de lo que es la gramática o pensamos en gramática y lo relacionamos con estructuras de oraciones, ¿cierto? El orden de las palabras en una oración. Es eso básicamente, y naturalmente cada idioma tiene sus propias reglas y estructuras. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque cuando los estudiantes están aprendiendo un idioma nuevo, por lo general, algo natural que realizan es que comparan con su lengua materna, en nuestro caso con el español. Y si bien eso puede ayudar, en muchas ocasiones no siempre ayuda, porque, como ya dije recién, cada idioma tiene una estructura particular. Entonces, la ventaja que tenemos es que la gramática inglesa con la española comparten varios aspectos, pero naturalmente hay otras áreas en las que son distintas. Muy bien, entonces eh, entendiendo este concepto de lo que es la gramática, vamos a, como dije al inicio, hablar sobre la estructura y el orden en una oración. Hay un mito que yo recuerdo haber escuchado en múltiples ocasiones, que la gente dice que el inglés es difícil de aprender porque se habla al revés. Y la verdad es que eso es un mito falso. Vamos a eliminar ese mito, porque en realidad, si bien hay cosas que se dicen al revés, pero en la gran mayoría de las ocasiones, el orden en una oración es prácticamente idéntico al español. E incluso yo diría que es más fácil, porque el orden siempre es bastante, vamos a decir, no varía mucho, a diferencia del español, que uno puede decir una frase en distintas maneras. El inglés no es así, el inglés es mucho más estructurado y ordenado, así que creo que es mucho más fácil que el español. Bien, ¿cuál es la estructura básica en una oración en el idioma inglés? Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, tenemos el sujeto, que es subject, tenemos el verbo, verb, y tenemos el complemento, complement. Como ustedes pueden ver, el orden es básicamente idéntico al orden de las oraciones en español. De hecho, bueno, nosotros generalmente aprendimos en la escuela, en la gramática española, que la oración está dividida en dos partes, ¿cierto? Sujeto y predicado. En inglés es lo mismo, salvo que el predicado nosotros lo hemos dividido en dos, que sería el verbo y el complemento, para poder hacer una explicación un poquito más específica de cada una de estas dos
de estos dos componentes en la oración. Entonces, se fijan que el orden es el mismo. Vamos a tener siempre al inicio subject, luego verb y luego complement. Ahí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo donde se grafica este orden, esta estructura en una oración. Dice el ejemplo, Tom and Sarah do exercises every weekend. Tenemos el sujeto, Tom and Sarah, luego el verbo, do, y luego el complemento, exercises every weekend. Muy bien. Básicamente esa es la estructura en una oración. A continuación, quiero desglosar un poquito los tipos de sujetos, los tipos de verbos y los tipos de complementos que podemos encontrar en el idioma inglés y que nos pueden ayudar a formar de mejor manera las oraciones. Partamos con los sujetos. Los tipos de sujetos vamos a mencionar tres. Lo vamos a dividir en tres categorías. Naturalmente hay otras categorías, pero como nuestro enfoque es más práctico y comunicacional, no vamos a entrar tanto en lo técnico. Entonces, tenemos sustantivos y pronombres. Podríamos decir que esos son los dos grandes grupos. Pero naturalmente los sustantivos, al igual que el español, se dividen en dos. Sustantivos comunes, common nouns, y sustantivos propios, proper nouns. La diferencia, como ustedes se imaginarán, es igual que en español. Los common nouns, los sustantivos comunes, es para hacer referencia a animales, a objetos o cosas genéricas, ¿ya? Por ejemplo, table, dog, boy, man, woman, todos los conceptos que hablen en términos genéricos de algo son considerados sustantivos comunes, common nouns. Por otra parte, los proper nouns, los sustantivos propios, son nombres propios. Por ejemplo, nombres de personas, names of people, countries, continents, cities, países, continentes, ciudades, etc. Todo lo que sea nombre propio es considerado un proper noun. Y un tercer grupo son los subject pronouns, que son los pronombres, que también hay distintos tipos de pronombres, pero específicamente aquí vamos a mencionar los subject pronouns, los pronombres de sujetos, porque son los que podemos usar como sujetos. Y naturalmente los pronombres son aquellas palabras que usamos para reemplazar a un sustantivo. Tenemos I, para yo, you, para tú, he, she, para él o ella. Tenemos it, que es un pronombre que en español no tenemos nada equivalente a eso. Y usamos it para hacer referencia a algún objeto o algún animal o algo que no sea una persona. Básicamente es eso, para referirnos a un él o ella, pero que no sea una persona. Tenemos we para nosotros, tenemos you para ustedes y tenemos they para ellos. Fíjense que ahí se repite dos veces, ¿cierto? El pronombre you. El primero es singular, tú, y el segundo es plural, ustedes. Entonces, estos son tres tipos de sujetos que van a encontrar en una oración y que ustedes pueden utilizar en una oración. Los pronombres en el inglés hablado son muy comunes porque el inglés tiene la particularidad de ser un idioma muy práctico y que trata de reducir lo más que pueda alguna idea. Entonces, mientras menos palabras se usen, mejor. Por lo mismo, en vez de usar nombres largos o del nombre de una persona, si vamos a hablar de una mujer, por ejemplo, vamos a decir she. Si vamos a hablar de un grupo de personas, vamos a decir they, ellos, ¿cierto? O si vamos a hablar de un grupo de personas donde nosotros estamos incluidos, vamos a decir we. Entonces los pronombres son muy utilizados sobre todo en el inglés hablado. Muy bien. Ahora, los tipos de verbos. Sigamos con los verbos. También, las categorías, hay más categorías naturalmente, pero vamos a mencionar estas porque me parece que son importantes para comprender una idea que vamos a mencionar enseguida. Tenemos dos tipos de verbos, en este caso, los action verbs, verbos de acción, y los non-action verbs, los verbos de no acción. Alguno podría decir, ¿cómo si un verbo es una acción, hay verbos que son de no acción? Enseguida vamos a detallar un poco eso.
Partamos con los action verbs. Los action verbs son verbos que denotan una acción o un proceso realizado por el sujeto. En otras palabras, es una actividad que el sujeto realiza o lleva a cabo. Eh, Naturalmente, todos los verbos son realizados por un sujeto. Acá tenemos dos oraciones como ejemplos. El primer ejemplo dice, she always buys things online. Si se fijan, el verbo buy, que es comprar, connota una actividad que realiza el sujeto, en este caso ella. Ella realiza la actividad de comprar. Por eso, buy es un verbo de acción, es un action verb. Lo mismo ocurre con el siguiente ejemplo que dice, Luke walks to work every morning. El verbo walk es un verbo que denota una actividad. En este caso, el sujeto Luke realiza la actividad de caminar. Por eso, walk es un verbo de acción. Bien, ahora, los non-action verbs, que tal vez pueden ser un poco confusos. ¿Cómo un verbo puede ser una no acción? Todos los verbos que nos hablen de un estado, fíjense, no de una actividad realizada, sino que de un estado, ya sea mental o emocional o de cualquier otro tipo de estado del sujeto, van a ser denominados como non-action verbs. Por ejemplo, I prefer books rather than movies. Prefer, preferir, no es una actividad que tú realizas, sino que es un estado. En este caso puede ser un estado emocional. Entonces, el verbo prefer es un verbo de no acción, a non-action verb. Lo mismo ocurre con el siguiente ejemplo. Nick loves his family. El verbo love no es una actividad que uno realiza. Tú no puedes realizar o llevar a cabo esto como actividad. Más bien es un estado. Hay múltiples verbos de no acción, por supuesto. Está el verbo be, cuando hablamos de ser o estar, ¿cierto? Por ejemplo, si tú dices, I am tall, yo soy alto, no es una acción, no es una actividad que tú realizas, sino que es un estado, como tú eres. El verbo have, cuando se traduce como poseer o tener, tampoco es una actividad que tú realizas. Por ejemplo, I have a house. Yo tengo una casa, es un non-action verb. Ahora, el caso del verbo have y también de otros verbos, dependiendo de qué es lo que le sigue, puede ser considerado action verb o non-action verb. Como ya dije, si se traduce como tener, es un non-action verb. Pero si yo acompaño el verbo have, por ejemplo, con la palabra breakfast, have breakfast, que se traduce como desayunar, eso sí es una actividad. Por lo tanto, en ese caso, have va a ser un verbo de acción. Por ejemplo, I have breakfast o I am having breakfast right now. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es cuando queremos usar la conjugación gerundio del verbo, o más conocido en inglés como el ing, ing, ¿cierto? Playing, buying, walking, etc. Cuando usamos el gerundio, siempre tenemos que usar el ing con verbos de acción. Los verbos de no acción, los que denotan un estado mental o emocional o de cualquier otro tipo de estado, no pueden ser conjugados con ing, no pueden ser conjugados en gerundio. Por ejemplo, yo no puedo decir I am preferring books rather than movies. De hecho, hasta en español suena incoherente, es decir, yo estoy prefiriendo algo. No, yo prefiero algo. ¿Por qué? Porque es un verbo de no acción. Lo mismo en el otro ejemplo, yo estoy amando a esta persona. No, yo amo a esta persona. ¿Por qué no la puedo llevar a cabo? Porque en el tiempo progresivo, que es donde se usa el ing, el verbo love sería un verbo de no acción. Por lo tanto, no puede ser algo en progreso, es un estado. Y en ese caso, los verbos de no acción no van conjugados con ing. Eso es lo importante y lo práctico para ustedes de tener la noción de
cuando es un verbo de acción y de no acción, principalmente para las conjugaciones con ing y ing. Ahora, tipos de complementos. Vamos a mencionar dos tipos de complementos. Podemos tener como complemento un direct object, un objeto directo, o un indirect object, un objeto indirecto. ¿Cuál es el objeto directo? El objeto directo es el que me indica una cosa o una persona que se ve afectada por la acción del verbo. Una manera muy sencilla de identificar cuando un objeto es directo es preguntarse en inglés eh, what o what is, y bueno, iba a depender del verbo. Y en español también, ¿qué es lo? Y luego el verbo. Por ejemplo, dice Laura catches the ball. Entonces podríamos preguntarnos, what is it caught? O ¿qué es lo atrapado? The ball. Entonces, en este caso, the ball, la pelota, es un objeto directo porque es la que se ve afectada por la acción. Es decir, qué es lo atrapado? What is it caught? The ball, la pelota. Lo mismo con el otro ejemplo. They study English. What is studied? ¿Qué es lo estudiado? English. Entonces, objeto directo. También tenemos el objeto indirecto, como ya dijimos, que es el que indica quién o qué recibe el objeto directo. Y eso es importante. En una oración no podemos tener un objeto indirecto sin un objeto directo, porque el indirecto es el que va a recibir el objeto directo. Por ejemplo, Juan gives Maria a present. ¿Cuál es el objeto directo? ¿Qué es lo dado? A present, un regalo. ¿A quién se le da ese regalo? Maria. Por lo tanto, Maria será el objeto indirecto. Es decir, no es el que recibe la acción, sino que es el que recibe el objeto directo. Lo mismo con I kick Sally the soccer ball. ¿Qué es lo pateado? The soccer ball. ¿A quién? Sally. Por lo general, los objetos directos e indirectos pueden variar en orden. Tú puedes decir Juan gives Maria, primero el indirecto, a present, luego el directo, o también puedes invertir el orden y decir Juan gives a present, es decir, primero decir el objeto directo, pero luego, antes de decir el indirecto, hay que agregar la preposición to. Juan gives a present to Maria. ¿Se fijan? Lo mismo en el otro ejemplo. Yo puedo decir I kick the soccer ball to Sally. Entonces los objetos directos e indirectos pueden variar en orden. La diferencia será que si yo pongo primero el indirecto, luego antes del indirecto tengo que poner la preposición to. ¿A quién? To Maria, to Sally. Pero si pongo primero el indirecto, no va a preposición. Juan gives Maria a present. I kick Sally a soccer ball. Muy bien. Básicamente esa es la estructura en una oración. Entonces dijimos que tenemos el subject, sujeto, que puede ser un sustantivo común o un sustantivo propio o un subject pronoun, un pronombre de sujeto. Luego tenemos verbos que pueden ser catalogados como action verbs o non-action verbs, que lo importante es cuando los usemos en los tiempos progresivos, es decir, con la conjugación ing, presente progresivo o presente continuo también, como se le llama. Los non-action verbs, es decir, los que denominan o denotan un estado más que una actividad, esos verbos no pueden ir con ing. Y luego vimos los complementos, que puede ser objeto directo, que es el que recibe la acción, y el objeto indirecto, que es el que recibe el objeto directo. Bien, para finalizar, les invito a que podamos observar dos ejemplos donde vamos a ir desglosando cada parte de la oración.
las tres partes que hemos visto en este breve taller. Sería subject, verb, and complement. El primer ejemplo dice, Connie and Tom love each other. Connie and Tom son nombres, dos personas. Por lo tanto, proper nouns. Ese es el tipo de sujeto, son nombres propios. Luego tenemos el verbo love. El verbo love es un verbo de no acción, porque no es una actividad que tú realizas, sino que es un estado, en este caso, un estado emocional o sentimental. Non-action verb. Entonces, Connie and Tom love. Y luego, ¿qué es lo que aman o qué es lo amado? Each other, uno al otro. Ellos se aman uno al otro o mutuamente. Entonces, como yo respondo, ¿qué es lo amado? Each other es un direct object. ¿Se entiende? Entonces, sujeto, tenemos nombres propios, tenemos un verbo de no acción, que es el verbo love, y tenemos el objeto directo, each other. Muy bien. Un último ejemplo ya para ir finalizando. Dice, the waiter gives them the bill. The waiter, el mesero, es un common noun, es un sustantivo común. Y luego, porque es algo genérico, ¿cierto? No es un nombre propio. Luego tenemos el verbo gives, que en este caso es un action verb, porque él realiza la actividad de dar o entregar algo. Es un action verb. Y luego tenemos dos objetos, el them y el the bill. ¿Qué es lo que el waiter da? ¿Qué es lo dado? The bill, ¿cierto? La cuenta, the bill. Por lo tanto, the bill es el objeto directo, direct object. Ahora, ¿a quién se la da? Them, a ellos. Por lo tanto, ese sería el objeto indirecto. Recuerden, si ustedes quieren invertir el orden de los objetos y poner primero the bill, antes de poner them, tendrían que anteponer, ¿cierto? La preposición to y decir the waiter gives the bill to them. Y así ustedes pueden jugar invirtiendo el orden de los objetos, directo e indirecto. Muy bien. Espero que este taller haya sido provechoso para ustedes. Es importante reconocer el orden y la estructura en una oración para que cuando hablemos podamos hacernos entender. Naturalmente hay gente que prefiere no darle tanta importancia a esto, pero ustedes tienen que considerar que dependiendo de los contextos es importante poder hablar el inglés de manera formal y de manera que la comunicación sea fluida. Porque si ustedes hablan de manera atarzanada, como se dice, claro, la gente te va a entender, pero la comunicación no va a ser fluida. Y acá en English Consultants, nosotros queremos entregar las herramientas para que ustedes puedan hablar el inglés de manera fluida y que queden, que puedan dar una buena impresión. Si quieren ustedes ahondar más en estos aspectos que hemos mencionado en este taller, no duden en comunicarse con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales, WhatsApp, ¿cierto? O en nuestra página web o en nuestro correo electrónico. Comuníquese con nosotros y pueden consultar para poder profundizar con algún curso ya más específico, siempre con un enfoque práctico y comunicacional. Espero que estén bien y que hayan disfrutado de este taller. No olviden que pronto estaremos compartiendo más talleres con ustedes, así que les esperamos y muchas gracias por su tiempo y su atención. Que estén muy bien.